El escalofriante silbón, la verdadera historia de un maldito fantasma descubierto y oculto. Carmen caminaba por calles angostas y llenas de sombras, el frío de la noche le erizaba la piel. Las luces parpadeantes apenas iluminaban su camino, y el silencio era casi palpable, un silencio que se adueñaba de su corazón. Había oído historias de su abuela sobre el silbón, un fantasma que atormenta a los descuidados. Estas historias siempre fueron solo cuentos para asustar a los niños, pero ahora, a medida que el aire se llenaba de un silbido inquietante, comenzaba a dudar. ¿Y si el silbón estaba ahí, esperándola, burlándose de su rutina diaria? Aquel fantasma tenía fama de robar a los incautos, y eso la aterrorizaba. Pero su mayor miedo era no encontrar a Lucía, su pequeña de 7 años. Esa noche, al abrir la puerta de su casa, un escalofrío la recorrió. La sala estaba vacía, y el eco de su voz llamando a Lucía resonaba en las paredes descoloridas. Con cada segundo que pasaba, el pánico comenzaba a apoderarse de ella. La búsqueda era frenética, cada rincón parecía un recordatorio de su desesperación. Recordó a su abuela, sus advertencias y entonces, se detuvo. No podía ser. El silencio la ahogaba, y el silbido continuaba acercándose, llevándose consigo la esperanza. Carmen salió de la casa, el aire frío la golpeaba. Pensó en pedir ayuda a sus vecinos, pero algo en la atmósfera era diferente esa noche. Los murmullos que antes solían ser reconfortantes ahora sonaban como advertencias. Al encontrarse con don Pablo, un hombre que siempre había estado dispuesto a ayudar, su mirada no reflejaba la calidez habitual, sino algo más inquietante, como si un secreto oscuro se escondiera tras su sonrisa. La tensión se apoderó de ella. La comunidad que solía ser un apoyo se sentía distante y sospechosa. Lucía, murmuró, mientras un sudor frío le mojaba la frente. Caminó sola entre las calles desiertas, y el silbido se intensificó, resonando en su pecho como un eco de advertencia. En sus entrañas, sabía que algo horrible estaba sucediendo. Las desapariciones de niños no eran solo rumores, había un peligro real acechando en la sombra. A sus espaldas, el murmullo de los vecinos ya no era la seguridad que solía ser, sino un coro de complicidad en el silencio. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el silencio se volvió ensordecedor una vez más. Cuando la noche se cernía sobre el barrio, se encontró con un grupo de padres preocupados. Sus rostros reflejaban el mismo pánico que sentía en su interior, pero las palabras se atoraban en sus bocas. Todos estaban pensando lo mismo, pero nadie se atrevía a decirlo. El silbón, los niños desaparecidos, todo parecía un retablo de terror. Cerca del final de la calle, una sombra se movió. Carmen sintió su corazón golpear su pecho con fuerza. ¿Y si está ahí, buscando a los olvidados?, pensó, atrapada entre el horror de lo sobrenatural y el horror humano. No sabía si quería encontrar la verdad o si sería mejor permanecer en la ignorancia. Tal vez era demasiado tarde. La noche avanzaba, y con cada minuto que pasaba, el silbido retumbaba más cerca. Y ahí, en la fragilidad de su valentía, Carmen decidió enfrentar lo que venía. La soledad se convirtió en su compañera, y mientras corría de vuelta a casa, una nueva pregunta la atormentaba: ¿podrá enfrentarse al silbón y descubrir la verdad oculta detrás de su vecindario, antes de que sea demasiado tarde? La esperanza y el terror se entrelazaban en su mente, dejándola atrapada en la vorágine de su propio miedo. Carmen sintió como las sombras se cerraban a su alrededor, tragándose la luz de las farolas como si se alimentaran de su temor. Cada paso que daba resonaba con un eco ominoso, como una invitación a lo desconocido. Mientras corría, el silbido se intensificó, convirtiéndose en una melodía angustiante que llenaba su mente y la alejaba de la razón. ¿Es un llamado, o una advertencia?, se cuestionó, dejando que la paranoia anidara cada vez más profundamente en su pecho. Al llegar a su puerta, la respiración le costaba. Cerró los ojos por un instante, y con todas sus fuerzas, decidió enfrentar lo inminente. El silencio dentro de la casa era más aterrador que el exterior.
Todo seguía igual, pero su corazón acelerado ya no podía ignorar el peligro. Dijo el nombre de Lucía en voz alta, y su eco la devolvió con una sombra de soledad en el rincón de la sala. Una fotografía de su hija sonreía dulce y alegre, pero esa imagen ahora la desgarraba. La ternura fue reemplazada por un abismo de vacío. Sin pensarlo más, Carmen se movió hacia la habitación de Lucía, convencida de que podría encontrarla allí. Al abrir la puerta, el silencio se tornó ensordecedor. Las luces estaban apagadas, y el ventilador giraba lentamente, creando un aire aún más pesado. Carmen sintió un escalofrío. ¿Por qué no había encendido la luz? Su mente comenzó a llenarse de imágenes, todas las advertencias de su abuela retumbaban en su cabeza. El silbón aparece cuando menos lo esperas. Si lo escuchas, no te alejes, no lo mires. Hazlo y te robará lo que más amas. Había algo en la atmósfera que le decía que no estaba sola. Desesperada, encendió la luz. La habitación parecía intacta, pero el silencio era abrumador. Desvió su mirada hacia el armario. Un ruido sutil, como un roce, surgió de su interior. Carmen sintió que su corazón se detenía por un instante. Con manos temblorosas, se acercó y, con un tirón, abrumada por el pánico, abrió las puertas. El vacío del armario quedó expuesto, pero el temor en su corazón no mermó. De repente, el silbido resurgió, reservándose una melodía siniestra que resonaba más fuerte que nunca. No puede ser, murmuró, y el aire se volvió frío como el metal. Una sombra pasó rápidamente a su alrededor. Algo estaba allí con ella. El terror invadió su cuerpo, y sin pensar, dio un paso atrás, tropezando con la cama y cayendo al suelo. Mientras intentaba ponerse de pie, un susurro sombrío se deslizó por sus oídos: «Lucía». El grito fue casi un eco que se otorgó vida propia. La voz tenía un tono juguetón, con un dejo de burla. El sudor le corría por la frente, estaba atrapada en un juego macabro y no podía ver la salida afuera. El sonido de los murmullos que antes parecieron tan lejanos ahora eran cánticos angustiantes, como un ritual oscuro. Las calles, que conoció por años, se transformaron en un laberinto amenazante. Tenía que encontrar a Lucía antes de que el silbón hiciera su aparición definitiva. Pero en ese momento se dio cuenta de que la verdadera pesadilla no solo era el fantasma que acechaba, sino la comunidad misma que la rodeaba. Sentada en el suelo, enfrentó la realidad, sabía que no podía confiar en nadie. La idea de que el peligro no venía solo de lo sobrenatural la paralizó. Mientras se giraba hacia las sombras de la habitación, una pregunta surgió en su mente. ¿Y si el silbón no estaba solo? Carmen encendió su teléfono con manos temblorosas, buscando respuestas que quizás no quería encontrar. La pantalla iluminó su rostro, y de repente, un mensaje emergió de entre las notificaciones. No lo busques, será peor para ti. La noche había caído por completo, y con la incertidumbre respingando en su pecho, se dio cuenta de que estaba a punto de afrontar lo desconocido. ¿Qué esperaba en la oscuridad? ¿Y cómo lucharía contra algo tan insidioso como el miedo que habitaba no solo en el silbón, sino en su propia comunidad? Con el corazón latiendo frenéticamente, supo que lo peor estaba por venir. Carmen respiró hondo, intentando apaciguar su mente que giraba en espiral. La pantalla de su teléfono seguía brillando, esa advertencia llenándola de un terror aún más profundo. No lo busques, será peor para ti. Era un mensaje con el que no podía lidiar, las palabras parecían una maldición. Se preguntó quién lo había enviado, y si de verdad había alguien que conocía la amenaza que acechaba su vida y la de Lucía. Con la determinación impulsada por la desesperación, decidió no rendirse. Si no puedo confiar en nadie, entonces tendré que encontrar la verdad por mi cuenta, murmuró para sí misma, mientras se levantaba del suelo con la vista fija en la puerta. Ese susurro había mencionado a su hija, y no por nada extraña. Carmen sintió que el tiempo se le acababa, salió disparada de la habitación, los ecos de sus pasos resonando en el pasillo vacío. Cada sonido le recordaba lo que había escuchado, y a la vez, la sensación de que algo maligno podía estar detrás de ella. En la cocina, tomó una lámpara y encendió su luz, sentándose de nuevo a sacar provecho de su teléfono. Esperaba encontrar pistas o tal vez ese mensaje oculto. Sin embargo, su mente recordaba cada advertencia de su abuela, cada historia que había escuchado sobre el silbón. El sonido del silbido volvió a resonar desde el exterior, pero esta vez más cerca, más ominoso. Una melodía retorcida que parecía burlarse de su angustia.
Carmen buscó por entre contactos y mensajes, sintiéndose cada vez más atrapada en una telaraña de miedo y dudas. Su propia comunidad podía ocultar criaturas más feroces que cualquier fantasma. En su mente apareció un recuerdo: algunos de sus vecinos habían mencionado extrañas actividades, ritos inexplicables a altas horas de la noche. Las sombras en la cocina parecieron cobrar vida. Una oscura figura apareció en la esquina de su visión, pero al voltear, no había nada. La tensión la envolvía, y su corazón latía con fuerza. El silbido, ahora más fuerte, la arrastraba como un canto de sirena, prometiendo respuestas que podrían ser mortalmente peligrosas. Para no perder más tiempo, decidió salir. Cualquier información que pudiera encontrar entre sus vecinos valdría la pena, especialmente aquellos que solían murmurar en las calles. Con la lámpara en una mano y su teléfono en la otra, salió al pasillo, el eco de sus pasos resonando nuevamente como un recordatorio de su soledad. Con cautela, se dirigió hacia la puerta principal. Justo al abrirla, el aire frío aulló como un lamento, y de repente, vio unas sombras moviéndose en la noche. Ella contuvo la respiración. Eran figuras familiares, pero deformadas y erráticas, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado de ellas. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lucía, gritó, segura de que en medio de ese horror podría escuchar la voz de su hija, pero solo el silbido regresó como eco sin respuesta. Sabía que estaba perdiendo el tiempo. La necesidad de actuar pronto la consumía. Miró a su alrededor, buscando un indicio que la guiara. De repente, un grito desgarrador cortó la noche: «Carmen. ¿Ayuda?». La voz era débil y familiar, desgarrándose entre el silencio opresivo. Su corazón se hundió en su pecho. Sin pensar, corrió hacia donde creía que provenía el grito, cada paso golpeando el suelo mojado. La angustia se hinchaba a su alrededor, lo peor podía pasar en cualquier momento. Aunque sus piernas temblaban, no podía detenerse. ¿Qué había en la oscuridad que estaba dispuesto a arrebatarle lo más querido? Cuando llegó a la esquina de la calle, cada alma que había creído conocer la observaba con miradas vacías. Carmen se sintió atrapada, con la sensación de que se estaba acercando al centro de una maldición antigua. Y entonces, un murmullo colectivo emergió de sus labios: «¿Te atreverás a mirar?». El silencio de la comunidad se transformó en un coro de sonrisas perturbadoras. Al mirar hacia atrás, el terrible silbido resonaba más cerca, y ya no podía saber si estaba huyendo de él Silbón, o de aquellos que la rodeaban. Mientras las luces de los edificios empezaban a parpadear, una sombra se alzó en la esquina de su visión. «¿Lucía?», susurró Carmen, sintiendo que el terror asfixiante era solo el comienzo de lo que era un destino aterrador. ¿Cómo podría salvar a su hija si el verdadero horror estaba dentro de su propia comunidad? La noche había cobrado vida en su contra, y comprendió que el tiempo para actuar se estaba agotando. ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes de que se volviera demasiado tarde? Carmen permaneció paralizada, el caos de su mente chocando con la realidad que la rodeaba. Las miradas vacías de sus vecinos eran un espejo distorsionado, reflejando un mundo donde la desesperación y el horror se entrelazaban. Fue entonces cuando sintió que el aire se volvía pesado, como si la oscuridad misma se hubiera descifrado en su interior, para revelarle el verdadero rostro del miedo. «Carmen», el grito resonó de nuevo, seguido de un golpe sordo que reverberó por la calle. La voz de Lucía era inconfundible, pero algo en su tono sonaba quebrado, como si lo que una vez había sido fuerte se hubiera vuelto vulnerable. Sin dudar, Carmen avanzó, aunque cada paso se sentía como un avance en un abismo sin fin. Mientras se adentraba en la noche, el silbido se intensificaba, cada nota causando un escalofrío que le recorría toda la piel. Era como si la melodía misma estuviera jugando con sus sentidos, distorsionando su percepción. Las caras de sus vecinos comenzaron a acercarse, pero los ojos que antes conocía estaban ahora opacos, carentes de humanidad. Las risas se convirtieron en murmullos, susurros que arrastraban pensamientos oscuros hacia su mente, como sombras que se expandían y creaban un paisaje aterrador. «Lucía. ¿Dónde estás?», gritó, sintiéndose atrapada en un laberinto de rostros conocidos y cambios grotescos. La presión aumentaba en su pecho, necesitaba encontrar a su hija, pero estaba rodeada de una comunidad que parecía haber sucumbido ante una maldición. Cuando alcanzó el centro de la calle, se encontró con un círculo de personas. Ellos estaban de pie, como centinelas del horror, formando un muro inquebrantable. Al cruzar la mirada con uno de ellos, sintió un destello de reconocimiento.
Era el viejo Pedro, un vecino a quien siempre había ayudado. Pero ahora, su sonrisa era inquietante, sus ojos resplandecían con un conocimiento prohibido. Carmen, el Silbón te está observando, dijo Pedro con una voz que sonaba a eco lejano. La advertencia helaba su sangre. Carmen supo que no solo se trataba de su hija, ella misma era un objetivo, quizás incluso más que Lucía, no podía esperar más. Desesperada, se alejó del círculo de miradas que la juzgaban silenciosamente y corrió hacia la dirección del grito. Guió su camino hacia el parque donde a menudo jugaba con su hija. La lámpara que sostenía iluminaba el sendero, y la luz, débil como un susurro, comenzó a titilar, como si un aire oscuro intentara apagarlo. La maleza crecía a su alrededor, y un chillido desgarrador rompió el aire, haciéndola detenerse en seco. Carmen, aquí, sonó nuevamente la voz de Lucía, pero ahora estaba mezclada con el silbido. Ella luchó contra la voluntad de volver a girar, de buscar la seguridad en los brazos de aquellos extraños. En su interior, sabía que debía avanzar. Así, se adentró en la oscuridad del parque. Una sombra negra cruzó el sendero por delante de ella. El silencio se volvió sepulcral, todo movimiento parecía estar suspendido. Carmen sintió que su valentía comenzaba a desvanecerse, pero un pensamiento la mantuvo en pie: si no encuentro a Lucía, nunca sabré qué es lo que realmente se cierne sobre nosotros. Caminó entre los árboles, escuchando susurros entre las hojas, cada uno más confuso que el anterior. Lucas podría ser el secreto que explicara el extraño comportamiento de sus vecinos. De repente, se detuvo. Escuchó un susurro distinto, casi humano, entre el sonido del viento. Carmen, ven aquí. Se giró y vio una figura pequeña entre los arbustos, con la cabeza inclinada, como si esperara que se acercara. Su corazón se acelera. ¿Lucía? Pero no era su hija. Era otra niña, con ojos grandes y unos rasgos que parecían familiares pero distorsionados. En su boca, una sonrisa inquietante que no podía comprender. «Te atreverás a seguirme», le dijo, señalando hacia la oscuridad. Antes que Carmen pudiera reaccionar, un potente silbido resonó a su alrededor, envolviendo su ser en frío absoluto. La niña desapareció en un instante, dejándola con más preguntas que respuestas. La figura de Lucía comenzó a desvanecerse entre nubes de niebla densa, y Carmen comprendió que estaba atrapada en un juego donde el tiempo no estaba de su lado. Si el Silbón había despertado, su hija podía estar más cerca de ser reclamado que nunca. Con el eco del silbido resonando en su cabeza, Carmen se lanzó hacia la oscuridad sin dudarlo, convencida de que iba a descubrir las profundidades del misterio que amenazaba sus vidas. Pero, ¿habría algo más que revelaciones en su camino? Un nuevo giro en su historia le esperaba, y el verdadero horror apenas comenzaba a manifestarse. Carmen avanzó más en la penumbra del parque, el eco del silbido aún resonando en su mente como un canto de sirena que la atraía hacia un abismo del que no sabía si podría escapar. El frío se intensificaba, sentía su piel erizarse mientras la brisa nocturna jugaba con su cabello. Todo a su alrededor parecía haberse congelado en un instante, cada hoja, cada sombra se tornó en un testigo silencioso de su desesperación. «Lucía», gritó una vez más, su voz ahora un susurro apagado entre la desolación. Su búsqueda se sentía cada vez más como un laberinto, un lugar donde las esperanzas se desvanecían tanto como la luz de su lámpara. Las sombras alrededor parecían moverse, danzando de una manera siniestra. La imagen de la niña con su sonrisa inquietante seguía cruzando su mente, formulando preguntas que jamás había querido hacerse. Fue entonces cuando, a lo lejos, vio un destello de luz. Se movió hacia él, impulsada por una mezcla de esperanza y miedo. La estructura era un viejo columpio, desgastado por el tiempo, que se movía suavemente aunque no había viento. En ese instante, recordó cómo Lucía solía jugar allí, sus risas llenaban el aire mientras el mundo giraba a su alrededor. Ahora, esa misma imagen se volvía un grillete que la unía a la angustia. «Te estoy buscando, cariño», murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero las lágrimas no eran solo por su hija, era la opresión de una verdad que había comenzado a nacer en su interior. Algo estaba mal, algo se había roto en su infancia, algo que no podía deshacer. El columpio se detenía bruscamente, como si alguien hubiera decidido que el juego había terminado. El silencio se volvió ensordecedor y una risa burlona resonó a sus espaldas. Carmen dio un brinco y giró rápidamente, pero solo encontró la oscuridad. Era como un escenario de las pesadillas que había tenido de pequeña, donde los monstruos se esconden en cada esquina. Un murmuro flotante cruzó por su mente:
Carmen, el silbón se alimenta del dolor. Las palabras de Pedro regresaron a su memoria, y la certeza de que sabía más de lo que había dejado entrever se intensificó. Algo estaba esperando a ser expuesto, no solo su vida, sino la misma esencia de su vecindario, de su comunidad que había caído bajo la influencia de una sombra maligna. De pronto, sonó otro grito. Era Lucía. La desesperación se apoderó de Carmen. Lucía, ven aquí. Corrió hacia el lugar de donde provenía el llamado, cada paso más angustioso que el anterior, como si los propios árboles intentaran retenerla, atrapar su carne y su alma en sus ramas muertas. Cuando llegó a un claro, el aire se sentía cargado de electricidad, y allí, frente a ella, de pie, estaba su hija. Pero había algo diferente. Los ojos de Lucía no brillaban con el amor de antes. En su mirada había una profundidad abismal, como si hubiera visto horrores que estaban más allá de lo comprensible. Mamá, ayuda, dijo Lucía en un tono suave, pero el eco de la niña parecía ser absorbido por un vacío oscuro detrás de ella. Carmen, con el corazón palpitante, se acercó a su hija. Estoy aquí, no temas. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, una sombra oscura emergió de la nada, formando una figura ética y ominosa que absorbía toda luz. ¿Te gustaría unirte a nosotros?, susurró la sombra, y su voz tenía el mismo silbido que había estado persiguiéndola. Carmen sintió el frío helado de la desesperación. El silbón estaba más cerca de lo que jamás había imaginado, reclamando lo que le pertenecía. En ese instante, supo que el verdadero horror no solo acechaba en la búsqueda de su hija, sino en la posibilidad de que lo que buscaba jamás regresaría a su vida. Con cada aliento, un nuevo vuelo de miedo la envolvía. Y frente a esa figura difusa, la decisión de Carmen se volvió vital. Debía elegir entre enfrentar lo desconocido o dejar que la sombra se tragara también su esencia. De repente, un estruendo resonó desde el fondo del parque, haciendo temblar el suelo. Era un grito lleno de agonía que no provenía de Lucía, sino del mismo vacío. Carmen sintió que el pánico la atrapaba. La sombra dio un paso hacia ella. El silbón se estaba revelando en su forma más pura y aterradora. Ella solo podía retroceder, sin saber si lo que estaba a punto de descifrar sería su perdición o la clave para salvar no solo a Lucía, sino a ella misma. Y entonces, en medio de la noche oscura, un nuevo silbido cortó el aire, y Carmen supo que el verdadero juego apenas comenzaba. El aire se volvió más opresivo, y el silbido resonante se intensificó como un lamento lejano. Carmen se dio cuenta de que el tiempo se había detenido, y todo lo que alguna vez fue familiar se había transformado en un laberinto de terror. Con cada latido de su corazón, la sombra ante ella parecía cobrar vida, creciendo en forma y en malicia. Lucía, gritó nuevamente, sintiendo que cada palabra era comida por la oscuridad que la rodeaba. La figura del silbón se movía como un espectro en un juego macabro, alzando su mano larga y huesuda. Ven con nosotros, Carmen, insistió el eco de su voz, resonando desde todos lados, tomando forma y volumen hasta ser casi palpable. Un sudor frío le recorrió la espalda. El silbón no solo quería a Lucía, quería a Carmen, a su desesperación. Ese deseo ardía en el aire, pesado como la neblina que ahora cubría el parque. Redobló su esfuerzo por avanzar, sus pies se movían ahora más rápido. Con un grito desgarrador, Lucía dio un paso atrás. No, mamá. No te acerques. La niña retrocedió hacia la penumbra, su figura perdiéndose entre las sombras. Carmen sintió como si un hilo invisible la atara a su hija y, a la vez, a la sombra demoníaca. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no podía alcanzarla? Entonces, en una revelación aterradora, la voz del silbón resonó en su mente. El dolor te hará fuerte, Carmen. Alégrate, pues pronto serás parte de nosotros. El frío la invadió, un escalofrío recorriendo su cuerpo como un látigo de hielo. La desesperación se tornó en rabia, no podía dejar que eso pasara sin luchar. En ese momento, decidió desafiar al espíritu. No te tengo miedo, le gritó, levantando la frente y determinando que el amor de una madre no se doblegaría ante una sombra. Los árboles parecieron chispear con su desafío, el viento giraba a su alrededor como si lo estuviera apoyando, pero el silbón no se detuvo. Una risa escalofriante llenó el aire. El amor es un camino directo a la desesperación. Las ramas de los árboles comenzaron a crujir y moverse, como si se retorcieran bajo la influencia de la oscuridad. Carmen sintió que el suelo se partía un poco más bajo sus pies. Lucía, ven aquí ahora, por favor.
Carmen extendió sus brazos, su voz llena de urgencia, buscando la mirada de su hija, hasta que sus ojos se encontraron. Algo en los ojos de Lucía cambió, un destello de esperanza mezclado con terror. «Mamá, no te muevas», gritó, comenzando a correr hacia ella, pero la figura del Silbón se interpuso, levantando un manto de sombras que parecía devorarlo todo. Carmen sintió el impulso de ir hacia su hija, pero la sombra la retuvo, el aire se tornó espeso y la respiración se volvió complicada. Misteriosamente, el ambiente pareció distorsionarse, la oscuridad se volvió más intensa, como si el parque se transformara en un laberinto. Carmen miró a su alrededor y comenzó a girar, intentando ubicar el camino de regreso. «No estoy lista para perderte, Lucía». Desesperadamente, buscó un plan. Recordó las historias de su abuela sobre el Silbón, cómo se sostenía del dolor de aquellos a quienes acechaba. «¿Y si el dolor no lo alimenta?», pensó. Con cada paso que daba, Carmen dejó ir su miedo, se concentró en recordar las risas de Lucía, sus juegos en el parque, la niña corriendo alegre, su voz llena de vida. Y entonces, cuando el aire estaba a punto de tragarse su esperanza, un rayo de luz relampagueó en su mente. «Lucía, ven, es nuestro momento». La niña miró dudosa pero corrió de nuevo hacia su madre. Y un rugido resonó, y sintió que el Silbón se retorcía, aturdido por lo que no podía consumir. No sabía si esto funcionaría, pero el brillo en sus ojos prometía unas posibilidades que ni siquiera la sombra podía destruir. Sudando y temblando, se abrazaron. Las sombras se agitaron, pero no se rendirían. Y mientras el Silbón braceaba hacia ellas con furia renovada, un nuevo silbido cortó el aire. Detrás de la neblina, la figura de alguien más comenzó a tomar forma, uno que también parecía estar atado a este. Horror. ¿Quién sería este nuevo desconocido? ¿Sería amigo o enemigo? Las sombras se congregaron como un murmullo aterrador, el nuevo silbido resonando en el aire denso. Carmen se apartó un poco, manteniendo a Lucía firmemente abrazada a su lado. Al frente de ellas, una figura empezaba a delinearse entre la bruma, tallada en oscuridad, avanzaba hacia ellas con paso decidido. Era un hombre, su rostro pálido como un lienzo, pero con ojos encendidos que brillaban como brasas. ¿Quién eres?, preguntó Carmen, su voz un hilo tembloroso que parecía a punto de romperse. El hombre sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos, en lugar de eso, estaba marcada por un dolor profundo. Yo fui como tú, madre. Vengo a advertirte. El Silbón se interrumpió en su carrera hacia ellas, sus sombras retorciéndose con una furia renovada. Carmen sintió que el aire se helaba cuando el nuevo desconocido se volvió hacia la entidad. «Tú no puedes tenerlas», exclamó con una ferocidad que resonó en el vacío. «A partir de hoy, tu reinado de terror se acabará. ¿Cómo puedes detenerme?». La voz del Silbón resonó con un eco grotesco. «Tú eres parte de mi colección, y pronto, ella también lo será». Carmen sintió un abatimiento repentino, el miedo envolviéndola. Su mirada se desvió hacia Lucía y vio que, a pesar de la tensión, la niña guardaba una calma sorprendente, como si un hilo de conexión existiera entre ella y el misterioso hombre. El extraño retrocedió un paso, su expresión cambiando de desafío a compasión. «Debes liberarte de su dolor, Carmen», dijo con voz suave pero urgente. «Eres fuerte, pero él se alimenta de tu miedo. No podemos dejar que el Silbón se apodere de lo que te pertenece. ¿Qué hiciste tú para escapar?». Carmen gritó, su mente nadando en una confusión entre la esperanza y la desesperación. «Vine a buscar a otros, a aquellos que sufrieron como yo», explicó él, alineándose más cerca, como si la cercanía pudiera ofrecer protección. «No hay poder en su dolor, sino en su amor. Debes recordar por qué luchas. El Silbón no puede tocar tu corazón si tú eliges no darle poder». Carmen sintió un impulso dentro de ella, un eco de lo que su madre le había enseñado en su infancia, pero el Silbón se abalanzó de nuevo, el viento soplando con velocidad, aullando como un lobo hambriento. «Vas a sufrirme, Carmen», murmulló en su oído. «Serás mía». De repente, la figura del hombre se iluminó, una especie de aura resplandecía a su alrededor, mientras levantaba las manos, escupiendo fragmentos de luz que parecían repeler la oscuridad. «Vamos, Carmen. Lucha. Recuerda a Lucía, cada risa, cada abrazo, cada momento que compartieron. Esas son las armas que necesitamos». El silencio se interrumpió con el estruendo de un trueno, y Carmen tomó una inhalación profunda, cerró los ojos y recordó las risas,
los días soleados en el parque y las noches abrazadas en casa. El miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por esa luz que siempre había existido en su amor por Lucía. Lucía, nuestra luz es más fuerte. Gritó, sintiendo una oleada de energía, como si el silencio hubiera sido sustituido por melodías de alegría que la invadían. Pero en ese exacto instante, el silbón se retorció, emitiendo un grito desgarrador que sacudió las ramas. «No puedes escapar de mí, Carmen», aulló, y la sombra se abalanzó en su dirección. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el hombre alzó un objeto antiguo, un espejo cubierto de polvo. «Este espejo puede reflejar la verdad», dijo con voz grave, «debes mirarlo con el corazón puro, hazlo ahora, y libera a Lucía del tormento». Con el silbón acercándose, el tiempo se ralentizó. Carmen tuvo que decidir rápidamente, ¿salvaría a su hija enfrentando su propio dolor? La luz que había comenzado a formarse en sus manos se convirtió en un haz brillante, y en un acto de valentía incomparable, se dirigió hacia el espejo. Pero antes de que pudiera alcanzar su destino, un crujido amenazador resonó en el aire, la oscuridad se desató, un vórtice de caos fue desatado, llenando el espacio con gritos distorsionados y ecos incontrolables. ¿Sería suficiente esta vez para enfrentar al silbón y liberar a Lucía? ¿O el horror apenas comenzaba? Carmen se quedó paralizada ante el crujido, un sonido que traspasaba la cordura, rebotando en su mente como una campana de alarma. Mientras la oscuridad se desataba, un viento helado se alzó, aullando entre los árboles y desgarrando el silencio. Esa noche, el bosque parecía cobrar vida propia, rompiéndose en mil fragmentos de terror. El silbón, como una vorágine, se lanzó hacia ellas, su figura oscura distorsionándose en sombras. Carmen, sintiendo la presión creciente en su pecho, recordó las palabras del hombre: el poder no residía en el miedo, sino en su amor por su hija. Pero, ¿cómo enfrentar a una criatura que se alimentaba de su dolor? «Mira el espejo, Carmen». La voz del hombre resonó en su mente, urgida y firme. Esa idea se convirtió en una chispa de determinación. Sin pensarlo dos veces, comenzó a avanzar, los pasos pesados como plomo mientras luchaba contra la marea de sombras. Lucía miraba, su pequeño rostro iluminado por la luz resplandeciente del hombre. Aún así, sus ojos transmitían un temor palpable. «Mamá», susurró, sintiéndose atrapada entre dos mundos, el de su madre y el de la oscuridad. Antes de que Carmen pudiera llegar a su meta, el silbón extendió una mano, y un río de sombras se precipitó hacia ella. «Te atraparé, Carmen». «Tus recuerdos son míos», rugió, la voz retumbando como un trueno. Todo a su alrededor empezó a girar, formando un torbellino frenético que parecía querer desgarrarlas. Con un grito que resonó tanto en el aire como en su corazón, Carmen saltó hacia el espejo. La superficie reflejaba los fragmentos de su vida, cada abrazo con Lucía, cada sonrisa compartida, pero también mostraba los momentos más oscuros, aquellos que la ataban a la angustia. La luz se intensificó a su alrededor, y de repente, se dio cuenta de que no solo era ella la que debía luchar. Era un momento de unión. «Lucía, ven aquí», y gritó, su voz retomando fuerza. La niña, luchando contra el miedo, corrió hacia ella. Tomándose de las manos, ambas se enfrentaron al espejo, sus corazones latiendo juntos, resonando como un tambor. «Mira, Lucía, nuestros recuerdos». «Eso es lo que somos», dijo Carmen a su hija. Mientras las sombras del silbón continuaban intentando alcanzarlas, la luz del espejo comenzó a vibrar. Los recuerdos de amor que compartían se expandieron en el aire, visibles como hilos dorados que entrelazaban sus almas. Carmen sintió como el espejo absorbía su dolor y transformaba el miedo en fuerza. «Aguanta». «No te dejaré ir», exclamó el misterioso hombre, que ahora se veía más sólido. Con la energía creciente de su amor, él alzó su mano hacia ellas, recibiendo el haz de luz que emanaba del espejo. La oscuridad empezó a retroceder, los ecos del silbón disminuyeron, pero no sin dejar su marca. Sin embargo, en un instante de desesperación, el silbón volvió a gritar: «No escaparás de mí, Carmen». Su voz resonó con una rabia inhumana, mientras una sombra se alzaba en el aire como un último intento de reclamar su presa. La figura oscura se dividió en múltiples formas, cada una más aterradora que la anterior, rodeándolas. «Carmen, concéntrate». «Mira tus recuerdos», instó el hombre, su brillo ahora en un clímax. Pero las sombras comenzaron a girar de nuevo, golpeando el espejo como olas furiosas. Con cada golpe, Carmen sintió que el miedo intentaba filtrarse por sus venas, amenazando con desmantelar la fuerza que había encontrado.
Por favor, mamá. Suplicó Lucía, su voz frágil en medio del caos. Era momento de tomar una decisión. Carmen, con el corazón desbocado, cerró los ojos, sintiendo su amor por Lucía arder como un faro. No. No me lo llevarás, gritó, llenando el aire con su determinación, pero al instante, las sombras se abalanzaron sobre ellas, envolviendo su visión en una turbulencia de oscuridad. Justo cuando parecía que todo se desvanecía, un revelador destello cruzó el espejo, iluminando el espacio con una luz blanca que cortaba la niebla. Carmen sintió un ardor en el pecho y abrió los ojos, encontrándose mirándose a sí misma en él. Reflejo. La imagen en el espejo se distorsionó. ¿Qué hay detrás de este espejo?, se preguntó, sintiendo que podría ser la clave para enfrentar el Silbón, y entonces, la imagen se transformó. En lugar de su rostro, vio algo más, algo que la llenó de terror y curiosidad, otro rostro, el de un niño atrapado en un grito silencioso. ¿Quién es?, preguntó Carmen, su voz temblando de miedo, mientras la oscuridad la acechaba de nuevo. ¿Era otro prisionero del Silbón? ¿Una nueva pista para liberar a Lucía? El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La imagen en el espejo tomó forma, sutil pero inquietante. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras aquel niño la observaba. Su rostro era familiar, pero no podía recordar de dónde. Tenía ojos grandes y asustados que parecían gritar en silencio, llenando el aire con la promesa de un peligro inminente. «¿Es tu hijo, Carmen?», resonó la voz del hombre en su mente. Era una pregunta simple, pero había una profundidad inquietante en ella, como si la relación con ese niño fuera más que un giro del destino. Su corazón empezó a latir erráticamente. ¿Podría ser él, el niño perdido de sus recuerdos, uno al que jamás conoció? Carmen, el Silbón regresa. La voz del hombre la sacó de su trance. Las sombras danzaban alrededor, latigando el aire en un frenesí amenazante. Debes actuar ahora. Carmen, con la mamadera de la desesperación, ubicó el punto donde se reflejaba la figura del niño. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó su voz, entrecortada por el pánico. Los ojos del niño, llenos de tristeza, parecían suplicarle algo. Fue entonces que un grito desgarrador de Lucía cortó el aire. «Mamá, ayuda». La voz de su hija se mezcló con el eco del Silbón, que crecía ansioso por reclamar a su próxima presa. Al abrir los ojos, Carmen sintió que un frío profundo se apoderaba de su alma. Si no hacía nada, perdería a su hija. «Basta», gritó con toda la fuerza que le quedaba, apretando la mano de Lucía con la suya. El dolor de perderla era el fuego que encendía su valentía. «No permitiré que me quites lo que es mío». Erguida, se acercó nuevamente al espejo, buscando la esencia de aquel niño. El niño fijó su mirada en ella y, por un breve instante, el terror pareció desvanecerse. «Métete», en el espejo, susurró, como si pudiese hacerse escuchar entre los ecos oscuros. Un impulso incontrolable la empujó a inclinarse más cerca de la superficie brillante. «Eres la clave para liberar a otros como yo». Carmen sintió un tirón en su pecho. Desde el fondo de su ser, el niño empezó a entrelazarse con sus propios recuerdos, cada emoción, cada momento compartido. Fue como abrir un cofre de tesoros donde el miedo se convertía en compasión, pero el Silbón rugió nuevamente, la ira de la bestia arrasando el lugar, como una tormenta lista para descargar su furia. «Te lo dije, Carmen. Tus recuerdos son míos. Esta vez no escaparás». Las sombras se arremolinaron con mayor ferocidad, tomando la forma de espectros que se acercaban amenazadoramente. Carmen comprendió que el niño no era solo un espectro más, él representaba a todos los niños que el Silbón había atrapado, que se encontraba perdido en una lucha interminable. Ella debía tomar la decisión, pero la independencia implicaba un sacrificio. «Lucía, sujeta fuerte mi mano, vamos a darles una lección», dijo, sintiendo que el vínculo entre madre e hija se convertía en un hilo que podría romper la oscuridad. Con determinación, apretó la mano de Lucía y se lanzó frente al espejo, empujando a su hija hacia el reflejo. El aire se volvió eléctrica y el espejo comenzó a vibrar, liberando un torrente de luz. Carmen sintió como algo dentro de ella se desataba mientras sus recuerdos se unían con los del niño, creando un remolino de amor y valentía. «Aguanta, Lucía». «No dejes que la sombra te alcance», gritó, sintiendo como el Silbón se abalanzaba. La luz irradiada comenzó a devorar las sombras, pero Carmen supo que no sería suficiente. «Hija, confía en mí».
El amor es más fuerte que el miedo, repitió, mientras la oscuridad se retorcía, llenando el aire con lamentos. Lucía observaba fijamente el espejo, donde la imagen del niño se transformaba, sugiriendo abrirse como una puerta. «Mamá, debemos entrar», clamó. Pero, ¿y si al entrar estaban entregándose al miedo, a un destino del que nunca volverían? El tiempo se deslizaba otra vez entre sus dedos, y las sombras se acercaban rapidez mortal. «Es ahora o nunca», exclamó Carmen, tensando la mano de Lucía mientras se lanzaban al reflejo. El silencio en el espejo se llenó de un estruendo ensordecedor y todo se tornó negro, justo antes de que un eco sombrío resonara en la distancia. «El Silbón no lo permitirá». Una voz susurró, oculta tras la bruma. El viaje apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba por revelar sus secretos. ¿Lograrán escapar de aquel oscuro dominio? Carmen sintió como la oscuridad la envolvía al atravesar el espejo, un frío gélido llenando su ser. Era como caer en un abismo interminable, donde el miedo y la desesperación tomaban forma. La luz y el aire se desvanecieron, dejando solo un eco, un susurro quebrantador que resonaba en su mente. El Silbón nunca estaba lejos. Cuando finalmente emergieron, encontraron un lugar completamente distinto. Se hallaban en un bosque que parecía hecho de pesadillas, talado y retorcido bajo una siniestra sombra. La luz era tenue, dejando que los árboles deformes se alzaran como figuras espectrales. La atmósfera tenía un hedor a descomposición, una promesa de lo que habían enfrentado. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucía, tomándole la mano a Carmen. Sus ojos asustados reflejaban la oscuridad a su alrededor. Pero había algo en su voz, una chispa de valentía. «Estamos juntas, cariño, eso es lo que importa». Carmen se esforzó por mantener la calma, ofreciendo una sonrisa mientras la voz del Silbón resonaba en su mente. «Aquí es donde te pertenezco, Carmen. Nunca podrás escapar». Carmen miró a su alrededor, buscando pistas, algo que pudiera guiarlas hacia la salida. Todo lo que conocía se desvanecía, pero el amor por Lucía la mantenía centrada. «Debemos seguir adelante, no podemos permitir que el Silbón nos atrape aquí». Caminó con determinación, con Lucía a su lado, moviéndose entre los árboles desgastados. De repente, el estruendo de susurros las rodeó, sombras emergiendo de la bruma. Eran los rostros de niños, atrapados en un ciclo de tristeza. Sus miradas reflejaban el mismo terror que sentía su hija. Carmen se detuvo en seco. «Estos son ellos, Lucía». «¿Los niños qué?». No pudo terminar la frase. Un nudo se formó en su garganta, cada rostro le recordaba lo que estaba en juego. «Mamá». Lucía tiró de su mano, señalando hacia un claro iluminado. Al acercarse, vieron un antiguo altar, decorado con objetos que hablaban de la oscuridad que dominaba este lugar. En el centro, había un espejo que pulsaba con una luz suave, diferente del terror que habían encontrado. «Es nuestra oportunidad», dijo Carmen. «Debemos hacer que todos ellos se unan a nosotros». «¿Pero cómo?». La voz de Lucía temblaba, pero había una determinación en sus ojos. «Vamos a recordar, a concentrarnos en lo que hemos perdido y en el amor que hemos compartido», explicó Carmen, sintiendo una oleada de energía mientras tomaba el espejo entre sus manos. Con cada recuerdo que afloraba, la luz comenzó a crecer, iluminando el camino a seguir. Recordó las risas de su hija, los días soleados y lo que verdaderamente significaba ser su madre. Era un amor que superaba la oscuridad, una fuerza transformadora. Lucía hizo lo mismo, su voz cada vez más firme. «Nosotros no somos solo víctimas. Somos más fuertes cuando estamos unidos». Mientras la luz se intensificaba, los rostros de los niños comenzaron a unirse a ellos, sus ojos brillando con esperanza. El poder del amor colectivo se sentía como una explosión de luz. Carmen supo que el Silbón no podría tocar esos lazos, que su esencia se alimentaba de la tristeza y el dolor, pero no del amor. De repente, el Silbón apareció, su silueta contra la luz, burlándose con un eco devastador. «¿Pensabas que podrías romper mi poder?». «No hay amor sin dolor, Carmen». «Siempre volveré». «No, nunca más». Carmen gritó, y con un gesto, lanzó el espejo hacia el altar. La luz estalló, creando un vórtice que absorbió al Silbón. Un grito desgarrador atravesó el aire, y mientras sus sombras se disipaban, Carmen sintió que el peso de la oscuridad se levantaba. Con una luz brillante, el altar se desvaneció, transformándose en un camino claro hacia la libertad.
Todo el bosque titilaba en tonos dorados, los rostros de los niños comenzaron a sonreír, libres finalmente de la oscuridad que los había mantenido atrapados. Carmen abrazó a Lucía fuertemente, sintiendo que estaban a salvo. Las sombras se desvanecieron, y mientras caminaban hacia el horizonte, el último susurro del silbón se sentía distante. Como un eco olvidado. Lo logramos, cariño, estamos juntas, le dijo Carmen, y ambas sonrieron al cruzar el umbral hacia su hogar. La noche se tornó suave, la vida volvió a renacer en el vecindario. Carmen sabía que su lucha no terminó allí, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Había recuperado no solo a Lucía, sino también a sí misma. El Silbón había sido despojado de su poder, y desde aquel oscuro capítulo, sabían que juntos podían enfrentar cualquier sombra. Con esa realidad en su corazón, Carmen tomó la mano de Lucía y caminó hacia el nuevo amanecer, dispuesta a construir un futuro que resonara con amor y luz. Si has llegado hasta aquí, esto es solo el principio. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que se traerán emociones intensas y giros inesperados. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran estas aventuras. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo. Exprésales a 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¿Qué piensas sobre el final de Carmen y Lucía? Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Tu apoyo es fundamental.